En marzo del 2011, el pueblo de Allende, Coahuila, México, sufrió una de las masacres más aterradoras en la historia del país. Por 3 días, los Zetas, uno de los carteles de droga más peligrosos de México, cayeron sobre este pueblo porque sospechaban que habían sido traicionados por algunos de sus miembros. Los Zetas entraron a este pueblo y otros pueblos cercanos buscando hacer correr sangre por la traición de sus miembros. Buscaban familias y amigos de los traicioneros y a cualquier otra persona que se les ponía en el camino. Se sospecha que alrededor de 300 personas fueron asesinadas, aunque solo 26 fueron reportadas desaparecidas. En todo esto, los Zetas tenían a la policía local de su lado, ya que fueron advertidos no responder a las llamadas de emergencia y algunas personas reportan haber visto a la policía trabajar con los Zetas buscando personas y cuidando el rancho donde quemaban a la gente. En nuestra investigación veremos cómo Netflix contribuyó a dar a conocer esta terrible historia y sus sucesos con la serie Somos, una serie que toma los testimonios de sobrevivientes y nos pinta una imagen de lo que muchos sufrieron mientras los Zetas desataban violencia en este pequeño pueblo de Allende. Con esta serie, los mexicanos tienen la oportunidad de representarse a sí mismos y logran que esta historia alcance muchos lugares del mundo. La serie empieza con unas escenas del último capítulo, para mostrarnos el final terrible de la serie y al mismo tiempo dar a conocer los hechos que ya pasaron en Allende. Serie o no serie, esto pasó. Inicialmente se nos presentan varios personajes que conoceremos a lo largo del camino. Uno de estos personajes es Paquito, quien vive con su esposa Araceli y su suegra Chayo. Estas mujeres deben trabajar para mantener a la familia, ya que Paquito aún es muy inmaduro y no trabaja. Chayo y Araceli son quienes trabajan para mantener la familia. Esto retrata una visión alternativa de lo que significa y representa la masculinidad en la familia. La historia de Paquito y su personaje como tal adquieren un desarrollo diferente en cuanto a lo que podría significar ser padre en la cultura latina. Es un poco más delicado, sensible y propone roles diferentes a las habituales. En su caso, su esposa y su suegra son quienes lideran a la familia, asumiendo un rol de liderazgo en lugar de Paquito. Otro personaje que conocemos es Benjamín, el hijo menor del señor Linares, dueño de uno de los ranchos más grandes del pueblo. El señor Linares tiene expectativas para su hijo. Quiere que Benjamín le ayude más en el rancho y contribuya más a la familia. En esta familia, Benjamín tiene un papel que desempeñar para ser un miembro contribuyente. Esto nos muestra la cultura colectivista común en México, donde las familias tienden a ser más unidas y tienen roles que sus miembros deben cumplir. Aunque las familias de Paquito y Benjamín son muy diferentes, ambas reflejan la cultura colectivista de México, apoyándose mutuamente sin importar las deficiencias de algunos miembros. Ambas familias buscan el bienestar de sus miembros. Chayo empuja su carrito de hot dogs buscando a Paquito en medio de la masacre y el señor Linares se sacrifica para que su familia pueda escapar. Muchas formas, las familias, personajes y muchos más detalles logran captar la esencia de México. Algo más que logra captar esta esencia en una forma más triste para los mexicanos es el crimen de los carteles. ¿Logró Netflix representar la cultura mexicana? Yo creo que sí logró representarnos a los mexicanos en este documental. ¿Qué es lo que salió bien y qué es lo que salió mal? Lo que salió bien fue que pudo representar un pueblo mexicano con mexicanos trabajadores y todas las rutinas de un día en México. ¿Y qué es lo que salió mal? Lo que salió mal, yo creo que fue que no mostró muchas familias mexicanas funcionales, porque México es un pueblo que quiere y ama, muy familiar. Cuéntame sobre el pueblo que viste en el programa. ¿Te sentiste como si estuvieras de regreso en México? Sí, pude sentirme como si estuviera otra vez en el pueblo donde crecí, porque las calles, todo se veía como mi pueblo. Me hizo recordar mucho mi niñez. Cuando escuchaste sobre el caso de Allende, ¿cuál fue tu primera impresión? Pues mi primera impresión fue mucha tristeza por
que tantas personas inocentes murieron y pues pude experimentar otra vez lo que a veces vemos cuando encuentran casos o que vemos a los carteles con su violencia por todas partes. Y también tristeza por la impunidad, porque yo sé que no va a haber personas que van a ser traídas a la justicia. ¿En tu pueblo ha habido casos como el de Allende? Ha habido casos con el crimen organizado, con los carteles, sí, pero no como una masacre, gracias a Dios. Pero sí hemos estado experimentando violencia debido a las drogas y a los carteles de drogas. ¿Cuándo empezaron a llegar estos cárteles de droga a tu pueblo? Yo creo que empezaron a llegar a principios del 2015, 2014, creo que se desató la violencia más fuertemente, porque yo cuando estaba creciendo yo no recuerdo nada de lo que se ve ahora. Desgraciadamente ahora se ve mucha violencia en mi pueblo. ¿Cómo están las cosas ahora en tu pueblo? ¿Has visitado tu pueblo recientemente? Sí, lo visité en septiembre del año pasado y desgraciadamente las cosas no andan bien. Hay mucha violencia causada por estos carteles. Creo que hay dos grupos diferentes y están peleando por quedarse con el pueblo. Yo nunca había experimentado una cosa así porque hubo una balacera y entonces el pueblo se congeló. Los niños no fueron a la escuela, los negocios no abrieron, todo se congeló, todas las personas se quedaron en su casa debido al miedo que estaban impartiendo esos dos grupos peleándose por nuestro pueblo. ¿Tu familia ha experimentado de primera mano la violencia relacionada con las drogas? Sí, desgraciadamente sí lo hemos experimentado de primera mano. Justamente en el 2018, un primo mío murió porque se metió a trabajar con estas personas. Una vez que tú entras a trabajar con ellas, ya no puedes salir, al menos no con vida. A él lo acribillaron en su propia casa. Cuando él ya no quiso trabajar para ellos, no había otra salida, lo mataron y era un papá, dejó a sus hijos, a su esposa, destruyeron una familia. ¿Cuál crees que es la solución para esta violencia del narcotráfico? No sé, yo creo que el gobierno debe de buscar ayuda, no sé si la respuesta está en el mismo país o si deben de ver a otros países que han lidiado con esta violencia y no sé, pedirles ayuda o buscar información, pero no creo que en un futuro cercano vayamos a ver un cambio. Desafortunadamente hay mucha corrupción en México en este momento, pero yo creo que deberíamos de pedir ayuda porque sí, necesitamos. La serie termina sin más explicaciones. Los empleados de la DEA solo pueden sentirse culpables por lo que hicieron al compartir información con las personas equivocadas. Los Zetas perpetraron su masacre y desaparecieron, y las familias siguieron buscando a sus seres queridos, sin saber si estaban vivos o muertos. No hubo respuesta de las autoridades mexicanas para ayudar a la gente. El final te dejó pensando, ¿y ahora qué? Se necesita justicia. Esto es exactamente lo que los escritores buscaban. No hay justicia cuando se trata de cárteles de droga, cuando el propio gobierno teme la violencia que se desatará al intentar detenerlos, cuando el propio gobierno está de su lado.